Gambina, ¿nos podría hacer un análisis, una suerte de balance? ¿Cómo interpreta usted ha sido este año de Javier Milei al frente de su gobierno? Es un año exitoso para muy pocos en la Argentina. Hay un núcleo concentrado de poder económico que le ha ido muy bien. Solo a modo de ejemplo, el blanqueo, estamos hablando de unas 100.000 personas que habían evadido y que incorporaron al sistema financiero sin costo 22.500 millones de dólares. La contracara es el desastre para la mayoría de la población que vive de ingresos fijos y de los empresarios que le venden a los sectores que viven de ingresos fijos. Solo en jubilaciones el Estado en 10 meses dejó de pagar respecto del año anterior 8 billones de pesos. Entre lo menos pagado de jubilaciones, los salarios estatales menos pagados, la obra pública no ejecutada, las no transferencias a provincias, se estima una disminución respecto del año anterior de 35 billones de pesos. Eso es el famoso tijeretazo, el recorte del gasto público, el ajuste, la motosierra, que explica lo que para los analistas económicos es un éxito, que es el superávit fiscal. No es ningún éxito ese superávit fiscal, porque es a costa de un empobrecimiento masivo de la población e, insisto, por las dudas, el enriquecimiento de sectores muy concentrados de la economía. Incluso en el balance que viene haciendo el gobierno hay una imaginación muy grande cuando dicen, bueno, ya empezaron las buenas noticias porque la economía argentina está rebotando. Bueno, lo único que rebota es el agronegocio, la minería y la energía, sobre todo por inversiones de sectores muy concentrados vinculados al capital transnacional. El resto de la actividad económica, la industria manufacturera, la construcción, la producción de bienes y servicios, todo eso está en baja. Por eso el año va a terminar con una caída del 3,5-4%. ¿Y qué quiere decir que cae la economía? Bueno, que cae el consumo popular, porque hay una parte del consumo que crece. En los sectores con capacidad de gasto que viajan al exterior o que tienen capacidad de consumo suntuario, bueno, eso hacen crecer el consumo, pero la mayoría del consumo baja. Del mismo modo que baja el consumo público, baja la inversión. Ya mencionamos, la inversión pública se congeló, no hay obra en educación, en salud, en carreteras, en infraestructura, en servicios para la población. Pero tampoco hay inversión privada. El presidente ha anunciado en las últimas horas que hay más de 11.800 millones de dólares prometidos en cuanto se aplique el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Bueno, habrá que ver si eso es así, pero no tengamos duda que son inversiones para esos sectores que mencioné: agronegocio de exportación, energía, minería, el litio como gran novedad, que son los núcleos de la acumulación de capitales de los sectores concentrados. Pero para la mayoría de la población, una inversión que esté orientada a mejorar la calidad de vida no es lo que hay que esperar. Y los anuncios que se hacen son todos dramáticos. En un momento en que todavía no hay presupuesto 2025, lo más probable es que rija el presupuesto 2023, prorrogado para el 24, con algún ajuste discrecional por parte del gobierno, lo que augura lo que se ha anunciado como una profundización de la motosierra y avanzar con la licuación. Y una gran expectativa por el gobierno Trump en Estados Unidos, y por lo tanto un anuncio sorpresa fue el planteamiento de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, justo en el momento que Argentina empieza la presidencia pro tempore del Mercosur, y eso augura conflictividad con los países vecinos de la región. Y si se llega a materializar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, del mismo modo que se materializa el con Europa, que se suscribió como acuerdo del Mercosur, bueno, hay que ver lo que le ha pasado a México e incluso a Canadá,
con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se han deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos. ¿Algún vaticinio para el empleo el año que viene? Mira, la recuperación económica va a ser en esos sectores vinculados a lo primario exportador, que no son sectores que generen mucho empleo. Digamos que el complejo oleaginoso, triguero, no es generador de mucho más empleo del que hay en la actualidad. Ocurre lo mismo con la minería y por supuesto con el sector petrolero gasífero lo mismo, con lo cual, aunque la Argentina crezca el año que viene, ese crecimiento no se va a distribuir masivamente como empleo para paliar el fuerte nivel de desempleo. Las cifras oficiales dicen que este año se perdieron 200.000 puestos de trabajo entre el sector privado y el estatal. Por lo tanto, recuperar eso va a ser muy difícil y no hay un horizonte de generar condiciones para crecimiento de nuevo empleo, con lo cual me da la sensación que el año que viene, mucho más que la preocupación por los precios, va a ser la preocupación por los salarios y por el empleo. El dólar y la inflación del dólar. Mira, el dólar, Me refiero al costo de los productos. la estrategia del gobierno es mantener esta política cambiaria, que es una política de apreciación del peso, que es compatible con los anuncios de que la Argentina va a poder negociar con cualquier moneda. La apreciación del peso perjudica a los sectores más empobrecidos y que viven de ingresos en pesos. Es curioso. Cuando hay devaluación siempre decimos lo que pierden son los de abajo. Cuando hay apreciación también. La política cambiaria, sea de devaluación o de apreciación, favorece al sector más concentrado, vinculado a la especulación y al comercio exterior. Bien, ¿qué vaticina en función de los alineamientos que planteó Milei o que viene planteando en un futuro cercano? Creo que la apuesta es a consolidar un bloque propio en el Parlamento, teniendo en cuenta que hay elección de medio turno, no están en juego los poderes ejecutivos provinciales ni nacionales y por lo tanto va a querer consolidar el bloque de La Libertad Avanza, probablemente pueda hacer alianza con el macrismo, la intención es absorberlo todo lo que pueda, lo mismo con sectores radicales o peronistas afines a la lógica política liberalizadora de este presidente libertario y por lo tanto con la foto del fin del 2024 Milei va a querer seguir empujando con mucha audacia, mayor fuerza política para no depender de nadie y en ese marco avanzar para una renovación presidencial en el 2027, con él o con otro. No hay que sorprenderse de que en el mensaje de fin de año, de balance del año, destacó el papel de su hermana, que es de alguna manera una proyección política de propaganda electoral para mostrar por dónde quiere acumular políticamente Milei. Milei es la expresión clara de la ofensiva del capital contra el trabajo y contra la naturaleza, pero también de la ofensiva de un bloque de derecha a escala mundial que pretende darle salida a la crisis capitalista con mayor liberalización.